En este video vamos a mostrar ahora una de las herramientas más utilizadas en Excel, o bueno, de cierta manera, algunos de los puntos, comandos, funciones, menús, así también como shortcuts utilizados en tareas cotidianas de Excel. Bueno, una de las más cotidianas estando aquí es que a veces necesitamos varias celdas que se hagan una sola y puedan contener un texto, como por ejemplo un encabezado general. Y para eso hacemos lo siguiente, tenemos que seleccionar nuestras celdas a partir de la parte central o blanca de nuestra celda, no de los vértices, tampoco de las aristas que son los lados, sino del centro del cuerpo de la celda, y sin soltar vamos a arrastrar lo que queramos, hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, eh, en diagonal, y podemos agruparlas como una sola celda con nuestra herramienta aquí en el menú inicio, sección alineación, y aquí tenemos nuestras funciones de combinar y centrar. Predeterminadamente está combinar y centrar, pero podemos observar que existen otras funciones como es combinar horizontalmente, combinar celdas separadas, y vamos a utilizar comúnmente la que está predefinida, combinar y centrar. Como les dije, esa opción se encuentra directamente en nuestra opción predeterminada al darle clic en el icono. Listo. Arriba tenemos otro pequeño icono que se llama ajustar texto, y como dice el cuadro, ajusta texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo dentro de esa celda. La seleccionamos y ya tenemos nuestras celdas unidas en una sola, combinadas y centradas. Y este puede ser título general, y debajo podemos tener como título subtítulo 1, subtítulo 2, recordando que también podemos hacer algunos arrastres así, de esta manera. ¿Cómo hacemos el arrastre? Si tenemos una celda y queremos que ese contenido o fórmula se duplique o se vaya escribiendo dentro de otras, lo que vamos a hacer es desde el vértice inferior derecho tenemos un pequeño cuadro de color verde. Al seleccionarlo, bueno, al posarse encima de él, cambia de una cruz blanca a una cruz más pequeña, delgada y de color negro. Entonces podemos darle clic en ese momento y sin soltar arrastrarlo, y observamos cómo aparece un pequeño mensaje donde dice lo que se va generando. Y automáticamente me autocompletó. Entonces ya tengo los subtítulos y un título general, en el cual ya estos subtítulos están debajo de una sola celda más grande que está agrupada, que dice título general, y a esto ya podemos asignarle los bordes a la tabla. Podemos ir aquí en nuestro menú inicio, sección fuente, y en la sección fuente tenemos estas opciones que dice borde inferior, pero lo que nosotros necesitamos es que se tracen todas las líneas de la tabla, y para eso utilizamos la función de todos los bordes. Listo, ahí está seleccionada. Entonces ya utilizamos nuestra función agrupar y centrar. También utilizamos la función de ajustar texto y los bordes de una tabla. ¿Okay? Esta función. También utilizamos la función de arrastrar para autocompletar el contenido. ¿Ya vieron cómo funciona? Esto también funciona para cuando hacemos fórmulas. Por ejemplo, si tenemos aquí datos de entrada, estamos ocupando esta misma tabla. Tenemos dato 1, en la siguiente tenemos dato 2. Bueno, podemos autocompletar para ver la función. Dato 1, dato 2. Y en lugar de dato 3 vamos a poner resultado. Esto para ingresar una fórmula. Para poder ingresar o llamar una fórmula, también llamar una función, lo primero que debemos hacer es colocar el signo de igual. Y el signo de igual sale con la combinación de cualquiera de las dos teclas Shift del teclado alfanumérico, y sin soltar presionas el 0, ya sueltas y aparecerá nuestro icono, en este caso nuestro símbolo igual. Entonces el símbolo igual se utiliza para poder llamar funciones o poder escribir fórmulas. Y entonces vamos a ingresar una fórmula, vamos a ingresar una división.
el dato 1 dividido, que es la diagonal. Si no tenemos en nuestra laptop, en nuestra computadora, el área del teclado solamente numérico, la diagonal que se encuentra arriba de la tecla 8 del teclado numérico, podemos obtenerla con la tecla Shift y el 7 que está arriba del teclado alfanumérico, bueno, la parte de los números del 1 al 9, y así nos sale la diagonal. Entonces ponemos dividir entre la celda del dato 2. Claramente aparecen los nombres de las celdas, la celda llamada A3 y aparece un código de colores entre la celda B3 que está en color rojo. Entonces le damos enter y se crea la función. Ponemos un dato para corroborar, 1, y del otro lado ponemos 3. Y cuando cambiamos de celda o le damos enter, automáticamente se realiza el resultado. Entonces, como hicimos en dato 1, dato 2 y dato 3 que arrastramos la fórmula, entonces aquí con esta fórmula que acabamos de escribir podemos arrastrarla y como les dije de este pequeño cuadrado verde que aparece al fondo. Le damos clic, sin soltar arrastramos hacia abajo y la fórmula se va a copiar. Lo observamos aquí en cada una de ellas. Aparece la fórmula. Aquí tenemos la fórmula original A3 sobre B3. Le damos un poco más de zoom para observarla. A3 sobre B3. La siguiente abajo es A4 entre B4. Si pasamos a la siguiente, dice A5 entre B5. La siguiente será A6 entre B6. Aquí observamos en la barra de fórmulas. La siguiente es A7 entre B7 y por último es A8 entre B8. Entonces aquí tenemos todas nuestras fórmulas. Nos aparece dip 0. ¿Por qué nos aparece? Simplemente porque la fórmula nos pide que existe un valor en A8. Como no hay valor, sería automáticamente un 0. Y pide un valor en la celda B8. Pero como no existe valor y matemáticamente cuando algo se divide entre 0, matemáticamente nos acerca a valores infinitos o aquí nos describe la fórmula como div sobre 0, división sobre 0. Entonces lo único que debemos hacer es completar nuestra tabla con valores para que se vayan haciendo los respectivos resultados y aparecen cada uno de ellos. Aquí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vimos? Nuevamente arrastrar, pero ahora vimos la información que para que pueda existir una fórmula o llamar a una función de Excel, necesitamos antes que nada escribir nuestro signo de igual para que haga la función y complete los diferentes pasos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos aquí los datos y de que estos datos nosotros queremos? Opcionalmente necesitamos marcar ciertas celdas, por ejemplo, esta celda, tal vez al mismo tiempo la siguiente celda C4 que tengo 0.75 y tal vez se me ocurre esta celda del 7. Okay. Si yo quiero varias celdas y les quiero cambiar el color de fuente y tamaño a negritas o el propio tipo de fuente y su tamaño de fuente, una es, por ejemplo, yo cambio el 5, le doy color de fuente rojo, le doy también la opción de negritas, como voy a hacerlo a continuación, ahorita que termine la carga. Quiero cambiar la fuente. Y vemos que, por ejemplo, si nuestra memoria RAM está saturada, tarda en hacer los dichos procedimientos que quiero realizar. Y por ejemplo, este cambio lo quiero aplicar en la celda B4 y en la celda tal vez BC6. ¿Sí? Pero ¿cómo podríamos hacerlo de una manera en la cual podemos seleccionarlos y después aplicarle los cambios en una sola oportunidad? Eso se realiza con el siguiente cambio. En nuestro teclado alfanumérico tenemos dos teclas de control CTRL. Vamos a ocupar comúnmente la tecla control que se encuentra en nuestro teclado, esquina inferior izquierda, control, sin soltarla y darle clic a diferentes celdas
una, observamos, si estamos en una, esta, quiero cambiar la del 4, sin soltar, tengo presionado control, sin soltar le doy clic izquierdo a esa celda del número 4 y observamos que ya se seleccionó, aparece un margen interno de selección y queremos cambiar tal vez esta de 0.875, así con nuestra tecla control presionada vamos a darle otro clic. Y listo, ya seleccioné mis tres celdas. Si ya terminé de hacer mi selección de celdas que se encuentran separadas, suelto la tecla control y entonces estoy listo a aplicarle el cambio al mismo tiempo a esas tres celdas. Entonces yo puedo cambiar el color de fuente, en las tres se cambia, puedo aplicarle sus respectivas negritas, su cambio a otra fuente y listo. Bien, entonces así como puedo realizar un cambio a diferentes celdas que se encuentren separadas y seleccionarlas de manera separadas para que al mismo tiempo pueda hacerle los cambios o ediciones que yo necesite aquí en este punto. Bueno, terminamos con esta primera parte, con este video y posteriormente iremos subiendo otros materiales donde tengamos algunas otras herramientas o funciones que utilicemos dentro de Excel.